Bueno, bienvenidos al podcast. Vamos hablando con Cami. Estamos en una nueva locación. Por eso Tratando- Cami está distraída. Está un poco distraída, muchos estímulos, ¿viste? Mucho TDAH por acá. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Y hoy nos convoca un tema, chicos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Qué difícil ser mujer. ¿Desde cuándo hace? Desde hace tiempo, mucho tiempo. ¿Desde que se creó el mundo? Desde que la Eva salió al mundo, por eso. Desde que ella mordió la manzana y Sí, dijo... ya está, no, dijo, no deben hacer. Pero bueno, no, en serio, hablando de este tema que elegimos, creo que es uno de los temas que atraviesan muchas cosas las que queremos compartir. Bueno, es que por eso Ustedes. terminamos hablando de este tema, ¿no? Porque estábamos hablando con Ori de... Bueno, queremos hablar de esto, queremos hablar de aquello, queremos hablar de esto, de aquello. Y después dijimos, qué difícil que es ser mujer, ¿no? Porque todos los temas estaban Sí. relacionados con el ser mujer. Ser mujer en la Entonces dijimos, sociedad. bueno, podemos hacer básicamente un capítulo hablando de eso, que abarcaría muchas cosas. Ujú. Y sería un poco más fácil, ¿no? Sí. Dentro de las dificultades encontramos algo fácil que es hablar de lo difícil que es ser mujer. Ser mujer es de las cosas más difíciles que hay, que existen. Hablar de eso es muy fácil porque Sí, es quienes somos, básicamente. Es como vivimos sí. dentro de la Sí, dificultad. que también estamos acostumbrados, uno se acostumbra a lo difícil y No sé si a los es- obstáculos, digamos, como, sí, a las dificultades. No sé si es que estamos acostumbradas, pero es la vida, es nuestra vida, es nuestra realidad. No es lo mismo. Y ahora pueden aparecer hombres a quejarse. Obvio. Me encantaría Sería muchísimo. genial. Yo creo que cuando empezamos a hacer esto con Ori era como, no sé si quiero hacer esto como para llegar a mucha gente, simplemente queríamos hacerlo para nosotras, pero Descargo. sí me gustaría llegar a muchos varones y que se enojen. Eso sí me gustaría mucho. Pero bueno, nada, eso. Ujú. Sí. Bueno, entonces, para dar unos ejemplos de qué es esto que es difícil ser mujer en la sociedad, yo, bueno, por mi lado, soy profe de lengua y literatura y quería traer a colación este tema de qué onda las mujeres en la literatura. Y nada, principalmente creo que históricamente ser mujer en la literatura ha tenido muchas dificultades. Primero porque creo que para poder publicar y demás, en la antigüedad o en el pasado histórico, creo que las mujeres han tenido que acudir al anonimato o a usar nombres de varones para poder que su palabra sea expuesta de alguna forma. Y también me pregunto por qué. ¿Por qué tener que usar un nombre de hombre? Porque claramente la palabra del hombre tiene mucho más peso en la sociedad. Creo que Sí. es lo que le da sentido a las bases de la civilización, por lo menos. Y también otra de las dificultades que encontré es los estereotipos que se arman y se forman alrededor de ser escritora, ¿no? De ser una mujer que escribe. Entonces, se espera de una mujer que escribe que hable de amor, de familia, de vínculos, de sentimientos, ¿no? Como si la mujer no podría ser filósofa, si no podría hablar de política o diversos temas que atraviesan la sociedad. Esa es una de las cosas que quería destacar. Otra cosa es la precariedad económica, digamos que es algo basado en el ingreso de plata, básicamente. Siempre va a haber una gran diferencia en el ingreso que tienen las mujeres de los hombres, y eso claramente también dificulta a la escritura como una profesión, ¿no? Esto de que las mujeres cobremos menos es en todos los ámbitos, ¿no? Sí. ¿Vos crees que en el ámbito de la literatura o quizá de las artes es más difícil todavía? ¿Cobramos aún peor como mujeres? ¿Crees que es hasta peor que en otras profesiones? Hoy día no lo sé. No estoy segura, pero creo que en el pasado ha sido más dificultoso el Ujú. acceso a este tipo de trabajo, como Sí. a dedicarnos, tipo, bueno, quiero ser escritora. Mm. Me pienso que incluso para los varones ha sido difícil, tipo, vivir de la escritura. Ujú. Entonces digo, es peor para las mujeres. Claro, todo lo que ha sido mucho peor para las mujeres. es difícil para un hombre, para las mujeres es imposible. Ya si es Sí, difícil sí, para ya un es hombre, como- para una mujer es como, bueno, Es que inaccesible, mucho más inaccesible. Y también pensando en el mercado editorial, creo que las grandes posiciones de poder en él son varones, y claramente lo ocupan varones y se exponen y publican más varones que mujeres, estadísticamente es así. Y pensando también, digo,
uno piensa en la literatura y en quiénes piensa. Si yo te digo literatura argentina, ¿en quién pensás? En Borges, en Cortázar, en Art. No en Silvina Campo, ni en ninguna mujer que haya sido también gran influencia en la literatura. Porque claramente tiene que ver con las políticas de publicación y editoriales también. Bueno, y en cuanto a los avances, porque yo pienso, bueno, esto históricamente ha sido así, pero ¿qué onda hoy? ¿Sigue siendo así? ¿Sigue siendo dificultoso entrar en diferentes editoriales siendo mujer? Y hablando con Cami pensábamos que no es tan difícil porque creo que hay más redes, hay más comunidad, pero ahora nos rigen otras reglas que son las reglas del mercado, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que vende? ¿Qué tipo de temas? ¿Qué es un bestseller? Que tiene como la capacidad para vender. Entonces como que creo que se rige más por eso. Sí, eso le preguntaba yo a Ori, si dejó... la gente dijo, bueno, la palabra de la mujer también es importante, la mujer también puede hablar de esto, o es más bueno, necesitamos cosas que vendan, vos podés hacer algo que venda, no me importa si sos mujer, si sos hombre, si sos perro, que sos, simplemente hace algo que venda. Sí. Pero le preguntaba a Ori, si hoy en día siguieran la literatura fuera más a como era antes, a esto de compartir conocimiento o cosas, introducir como más en sus principios cuando recién estábamos aprendiendo, ¿sería igual como es hoy en día o no? Y... No sé, ¿sabes qué piensas? No sé. ¿Qué crees? No. Para mí que es... No lo sé. Pero bueno. Bueno, este capítulo va a ser completamente para abajo. Para la abajo. Energía va a ser... Y sí, porque el tema tampoco da para mucho, digo. Si son mujeres, ¿no? Porque si son hombres van a estar... ¿De qué hablan estas señoras? Sí, Y con lo ¿de fácil. qué dicen? Cualquiera escribe un libro. Pero si tienen derecho a votar, boludo, dale. ¿Qué mierda se quejan? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Sí. Pero bueno, eso en cuanto a la literatura, que es una de las tantas áreas que se nos es un poco bastante complicado acceder. Totalmente. Y bueno, también pensábamos en cuanto a la ciencia, ¿no? Y hay varios ejemplos que pienso que tienen bastante peso en esto. Sí, decís? bueno, sí, y de hecho Ori me acaba de dar un pie hermoso para que yo hable del tema que iba a hablar hoy, pero ¿sabes qué creo que deberíamos hacer primero? Sí, decime. Poner la intro. Vamos hablando. Un podcast de Ori y Cami. Volvemos. Sí, como dijo Ori, la ciencia. Hoy quería hablar, cuando empezamos a hablar de este tema de la dificultad del ser mujer, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho mirar la historia desde una mirada más femenina. Muchas veces me gusta mirarlo desde el lado de la sexualidad, como encontrar, lo cual me parece muy triste, encontrar historias que nadie sabe, esta mujer hizo tal cosa, o esta mujer en realidad era lesbiana, verlos del lado de de lo que yo pertenezco, y me gusta mucho, me parece muy divertido, es triste al mismo tiempo. Sí, porque estás queriendo como visibilizar. Sí, es feo que haya que indagar para descubrir qué hicieron las mujeres o quiénes eran las mujeres. Pero bueno, así descubrí sobre Rosalind Franklin, esta señora muy importante para la raza humana. Era una científica. Era una científica que voy a estar pispeando porque es una historia bastante larga. Espero que haya comprensión del otro lado. Claro Era una científica que nace en el 1920, era una familia judía, nace en Inglaterra, vive Crece. más o menos bien, no, bastante bien porque su familia, buen estatus económico, pero seguía siendo mujer y inteligente, una mujer inteligente, lo cual no estaba bueno para esos años, porque ya que seas mujer era como bueno y que encima quieras aprender, ya era una cosa, sí, ya estás pidiendo muchísimo. Ella era muy inteligente, la consideraban un genio, entonces empieza a estudiar mucho y sumado a que tenía un buen estatus más la inteligencia, fue a las mejores escuelas, por ende tuvo la oportunidad de estudiar muchísimo, pero llega un punto en el que quiere ir a la facultad, a la universidad, y el padre dice, bueno, hasta acá, está bien que vayas al colegio, está bien que te guste estudiar, pero hasta acá, le saca la manutención que le aportaba, porque ella quiere dedicarse a la química y a la física. Ahí aparece una tía de ella y dice, bueno, yo te voy a ayudar para que vos puedas estudiar. Y la ayuda por muy pocos años igual, porque llega un punto en el que el padre dice, bueno, está bien, te acepto que quieras ser una mujer inteligente, que quieras crecer, así que te voy a ayudar. Y vuelve a ayudarla. Ella estudia y en el 41 se gradúa
en química y física. Tuvo problemas para que le den el título porque no se lo querían dar, porque era mujer. Así que ahí arrancamos con la segunda dificultad. Ya fue difícil entrar a la facultad, fue difícil, imagino, que estudiar. Ahora es difícil que le den lo que ella se Lo que consiguió, se merecía. que ella consiguió por su cuenta. Consigue, después de esto, después de graduarse, una beca para realizar su tesis doctoral, pero en el 42 tenemos la Guerra Mundial. En medio de la guerra ella empieza a colaborar al esfuerzo de guerra, empieza a investigar sobre el carbón, sobre ese tipo de cosas, y se queda investigando eso, se refugia en Inglaterra durante la guerra, y más adelante, en el 47, se va a Francia, a un laboratorio que era mucho más diverso. Por diverso me refiero, dejaban que las mujeres investiguen. Wow. Y empieza a investigar y empieza a perfeccionarse, porque como tenía la posibilidad de aprender, nadie le ponía trabas, aprendió muchísimo más. Y empieza a aprender más sobre rayos láser, empieza a perfeccionar cosas, aprende muchísimo, y en el 51 vuelve a Inglaterra. Con todo este conocimiento logra entrar al King's College, que es un lugar en el que estaban investigando el ADN. Estaban empezando a tratar de entender qué era esto, cómo funcionaba, cómo se veía, cómo era. Y ella logra entrar ahí porque era tan inteligente que se lo permitieron. Y acá entra en escena Wilkins, que era otro científico, y empieza a hacer de su vida un poco un infierno. Porque cuando la ve llegar a ella, no entiende mucho qué hace ahí, asume que es la chica que hace el café, y ella le deja en claro que no, que es una investigadora hecha y derecha como él. Y no le gusta nada esto a este señor. Entonces se empieza a enojar mucho con ella, y cada vez que trataba de pelear con ella, ella se defendía, cosa que no le gustaba para nada tampoco. Y se pone completamente en contra. Este señor Wilkins tenía un asistente, pero dado a que Rosalind estaba mucho más preparada, era mucho más inteligente y estaba mucho más avanzada, el asistente pasa a ser el asistente de ella, y a él termina de volverse loco y empieza a hablar muy mal de ella. Todos los hombres que había en el laboratorio, todo el resto de científicos, porque ella era la única mujer, se ponen completamente en contra de ella, la ignoran, le hacen la famosa ley del hielo, hacen de cuenta que ella no está ahí. El ambiente se convierte en un lugar completamente hostil, y no la pasa bien ella cuando está realizando las investigaciones, pero como es una mujer y está acostumbrada a las dificultades de la vida, continúa investigando. Y logra la primera fotografía del ADN. Lo logra, lo hace. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Logra hacer la fotografía, un gran descubrimiento. La primera persona en hacerlo, seguramente si esto lo hubiera hecho un hombre, automáticamente esto hubiera sido un boom, pero como fue una mujer, se tomó como más con más tranquilidad. Claro. Y ella sigue investigando, empieza a dar charlas, algo muy común que se hacía. Vos cuando estabas investigando algo, ibas generando charlas, compartiendo tu investigación y qué sé yo. Y entran en escena Watson y Crick. No sé cómo se pronuncia, y la verdad me parece perfecto porque son hombres y... Sí, detalles menores. ¿No? Sí. Aparecen y empiezan a ir a las charlas de ella. Y empiezan a decir, tiene un punto esta señora, parece que sabe. Parece que por más que sea mujer, sabe de lo que está hablando. Así que empiezan a tomar anotaciones. Y ahí vuelve este señor del principio que estaba muy enojado, Wilkins. Oh, qué resentido. Sí, y le dicen, che, las investigaciones, la fotografía que logró esta mujer están buenas, empecemos a escribir sobre esto. Claro. Y en el 53 los señores escriben, sacan el artículo de la estructura del ADN, por el cual un poquito más adelante consiguen un premio Nobel, porque claramente era un gran descubrimiento. ¿Fue un gran descubrimiento? Sí, por supuesto. ¿Fue gracias a ellos? No. No le dan créditos a Rosalind para nada. Ella en un momento ya se cansa de estar trabajando en un lugar tan hostil y se va del laboratorio y sigue haciendo otras investigaciones en otros laboratorios. A ella nunca se le da el reconocimiento. En el 58 ella muere de un cáncer de ovario. Y es muy triste porque en la placa, cuando ella muere, escriben: una científica investigadora soltera, hija de Ellis Arthur Franklin, un vaquero. Los atributos siempre en torno a un varón. Totalmente. Soltera e hija. Totalmente. Y no es hasta en el 68, Watson, uno de estos tres caballeros, uno de los que ganó el premio, saca un libro, porque por supuesto que tenía que seguir regordeándose en su mierda, y saca un libro
La doble hélice se llama, que son básicamente, es una crónica un poco más personal sobre toda esta investigación que hicieron, poniendo cosas más personales, llevándolo más a lo personal. Y en una parte del libro escribe sobre Rosalind: el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona, justificando que por esto había tomado sus investigaciones y Robado la investigación. Totalmente, todo. sí. ¿Qué hijo? Entonces, gracias a esto, en parte da un poco de bronca, pero sirvió, porque gracias a esto la gente empezó a decir, pará, Claro, a ver qué onda detrás de todo esto. ¿qué es esto que estás diciendo? ¿Por qué decís esto? Entonces empiezan a investigar un poco más y ahí se alza la voz de esta mujer y se le da mucho más reconocimiento. Pero bueno, ella ya se murió, ella ya tuvo una vida súper difícil cuando esto pasa. Ella luchó y toda esa lucha se la sacaron. Todo eso, luchó tanto para poder conseguir todo este conocimiento, para poder avanzar tanto en esto que la apasionaba. Sí. Y no recibir Y el el conocimiento. Totalmente. Así que nada, esa es una de las tantas historias. Cuando le contaba esta historia a Ori un poco por sobre arriba, ella me decía, qué triste, pero esta es una de las pocas. Una de las tantas. Bueno, Pero bueno, eso pasó, eso sucedió. no sé si ustedes sabían sobre esta historia, pero yo no tenía ni idea, de hecho. No sabía el nombre de ella. Nunca lo Es escuché. increíble, es gracias a quien hoy en día sabemos todo lo que sabemos sobre el ADN, o es por Luna. quien hoy en día estamos vivos y Ujú. por quien podemos saber tanto sobre enfermedades y sobre cosas sí, y sí. sobre todo, y fue gracias a una mujer. Fue clave, digamos. Sí, totalmente, y era algo que era muy difícil en su momento, era alguien que nadie podía hacer, era alguien que estaba tratando tanto llegar a esto, y ella llegó y lo logró, y por ser mujer se hizo a un lado, se le sacó lo que obtuvo, lo que consiguió y ya está. Ese es el suspiro de ser mujer y lo difícil que es serlo. Sí, bueno, por lo que vemos en todas las áreas es complicado. Es En la complicada, sí. Pero bueno, creo que es una forma buena de poder visibilizar todas estas cuestiones, hablarlas y mostrarlas, ¿no? Totalmente, yo creo que hoy en día hemos avanzado muchísimo como mujeres. Sí. Hemos avanzado un montón, la sociedad ha cambiado un montón, pero Creo que siento sí. que no hay suficiente justicia para con la historia. Que cada vez que queremos Ujú. saber a dónde llegamos, cada vez que necesitamos representación, tenemos que indagar y tenemos que buscar y mover los ficheros y meternos y Claro. tratar para encontrarnos a nosotras en la historia haciendo cosas. Y no es que no hacíamos, no es que no había No, mujeres que hay- que escribían, que eran científicas, había muchísimas. que eran políticas. Muchísimas. Ujú. Pero bueno, estamos en un hombre. Un hombre, Literal. Estamos en un hombre mundo. centrista mundo. Sí, estamos en un mundo creado por y para los hombres, así que Nada. no. Es parte de eso. Pero bueno, yo no me conformo en eso. ¿Vos te conformás? No. No, por supuesto que no. Así que nada. Pero Pero yo no creo que en algún momento esto pueda bueno, cambiar. ahí viene Ahí viene, la Doctor House. Ahí está otro hombre, ahí los tenés. ahí viene el comentario pesimista. Sí. Yo creo que podemos luchar mucho, podemos meternos en lugares, podemos lograrlo. Lo hemos logrado, hoy en día está muchísimo mejor, sí. Pero no sé, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Ya está Sí. armado de base así. Sí, el sistema, digamos, las condiciones que nos hacen parte del sistema creo que nos llevan un poquito a eso. Como esto que decíamos, que bueno, sí, no es tanto ya las bases de la civilización, de que el hombre es el que produce, sino que la mujer también puede producir, por ejemplo, o hacer, escribir, pero es otro el sistema que nos influye, que es el mercado, básicamente. Uy, qué palabra usada en estos días, pero bueno, no quiero entrar. No me quiero meter en problemas. No, me chupo un huevo, pero bueno. Creo que eso tiene más que ver más que nada. Sí. Pero bueno, no sé, creo que lo que queríamos hacer al final de cada episodio era llamar a que hablen. ¿Sí? A que hablen de cosas todo, y yo... todo lo que quieran. Todo está conectado. Todo está conectado. De que hablen, hoy en día yo creo que lo que yo pediría de lo que hablen es de lo difícil de ser mujer, sí, pero de lo difícil que fue para muchas mujeres. Y de Sí. que tratemos de hablar de estas mujeres del pasado, que las han ocultado, que las han tapado. Hablemos más de ellas, ¿no? Era eso lo que queríamos Eso. compartir. Y bueno, les agradecemos por estar de nuevo acá. Perdonen por las demoras, pasaron cositas. Pasaron muchísimas cosas. Año Nuevo, Navidad, Yanquilandia, muchas cosas. Diciembre es un mes complicado. Sí, así que bueno, ahora queremos ponernos realmente las pilas y hacer
cada tanto, lo que habíamos acordado. Cada sacar. 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 Para días hacer. vamos a estar por acá. Así que bueno, nada, les pedimos que comenten, que compartan, que estén ahí. Que se enojen si quieren Sí, enojar, que sí. digan de qué hablan estas chicas. Para Sí. nada, esto está completamente mal. Es que eso es lo que queremos. Hacer enojar a la gente. Hacer enojar a la gente. Hacer enojar a la gente. Hacer hablar a la gente y no sé si realmente los queremos hacer hablar. Los queremos hacer enojar un poco, Claro, tal vez. poquito. Bueno. Diversión. Nada. Bueno, muchacha. Muy bueno, muchacho. Ya estamos con el tiempo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.